Las noticias de Colombia y sus regiones, ahora en el Noticiero Nacional. Hola, ¿qué tal, amables televidentes del Noticiero Nacional? Aquí estamos de nuevo para otro especial. Se anuncia paro, manifestación de usuarios de vehículos de transporte particular y que prestan servicio social este martes. Van a recibir a la alcaldesa y a la gente de movilidad de Bogotá con una protesta multitudinaria. ¿Por qué? Entre otras cosas, por los cambios del pico y placa. Hoy Movilidad ha dicho que ya, digamos que los cambios del pico y placa no van a ser cada 4 meses, sino cada mes o cuando se tenga que cambiar si es que no funciona. En fin, hay una confusión y hay otras razones por las cuales los propietarios de vehículos particulares aquí en Bogotá pues están mamados. No hay vías. Las vías llenas de huecos, aunque la administración acaba de decir que va a tapar todos los huecos en 2 meses. Esperemos que por lo menos los de las vías principales. Y otros temas que hacen que la gente esté iracunda. Es decir, la administración de Bogotá tiene 2 secretarías de Hacienda. Una la de movilidad y otra la de Hacienda. Entonces, usted tiene que pagar para entrar en el trancón. Hay temas que no son justos realmente y que yo creo que ya la copa se está pasando un poquito. Nuestro invitado de hoy es el doctor César Barrera. Él es especialista en temas de gobierno y ya nos ha asesorado y hemos hablado sobre el problema de la movilidad en Bogotá. Hay muchos tópicos por hablar, pero vamos a tratar de ser lo suficientemente concisos para explicarles a ustedes las razones por las cuales este tema ha tomado ya pues otra dimensión y es salir a protestar. Salir a protestar. Se anuncia la creación de la Asociación de Propietarios de Vehículos Particulares y que prestan servicio social, una asociación en donde se anuncian tutelas y demás. Así que la cosa se puso peliaguda un poquito. Doctor César, muy buenas tardes y gracias por estos minutos para poder explicarle a Colombia y a la gente en Bogotá qué es lo que realmente pasa y por qué se han unido los dueños de vehículos particulares aquí en la ciudad de Bogotá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmelo, a su equipo y a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Un placer. Bueno, para usted, ¿qué es lo más complicado de que esta reacción o que ha obligado a esta reacción de miles de dueños? Porque tengo entendido que por ahí hicieron unos grupos y ya iba más de 5,000 personas que anuncian que van a participar en la manifestación. Pues Carmelo, es que en una situación de subdesarrollo de la infraestructura de las ciudades y de las carreteras de nuestro país, que es lo que estamos sufriendo, en una situación de recesión económica y de dificultades a nivel mundial y especialmente en países como el nuestro, que dependemos en mucho de nuestros recursos naturales, pero que los temas tecnológicos y los temas que realmente llevan al progreso vienen de afuera, pues es muy difícil seguirle cargando a las personas unas deudas nuevas cada día y cada vez que a alguien en la administración pública se le ocurre. En el tema de los vehículos, no solamente los vehículos particulares, sino en todos los vehículos que hay en Colombia, tenemos inmensos problemas y especialmente problemas de costos y problemas relacionados también con la falta de infraestructura, con la falla en la infraestructura y además en los vehículos no cabe toda la gente, ni cabe toda la gente en los vehículos de servicio público. Entonces, esto va desencadenando unas acciones como la falta de infraestructura en las ciudades, especialmente en Bogotá, en Medellín, Cali
y ahora también en Barranquilla, que son nuestras ciudades principales, y una sobrepoblación de motocicletas, y también pues una falta absoluta de seguridad. Entonces todo esto va encadenado, ¿sí? Y además, en lo que los llaman el manejo del discurso, se ha volteado todos los focos hacia los usuarios de vehículos, para hacer quedar a los usuarios de vehículos como las personas malas, como las personas de pronto de mayores recursos, como las que están abusando, como las que se están tomando las ciudades, y se ve al propietario de vehículo como un enemigo público, y ya desde hace varias administraciones, tanto a nivel nacional como a nivel de las ciudades que les mencioné, especialmente Bogotá, se ve a los usuarios de vehículos como unas personas que, digamos, que se aprovechan del resto de la sociedad y como las personas que contaminan y están envenenando el mundo. Y eso realmente no es cierto. Y la gente usa el vehículo porque no hay otro medio que le garantice ni su seguridad personal, ni su tranquilidad, ¿sí? Ni una forma segura de llevar a su familia, de llevar a sus niños, de llevar a las personas mayores, de llevar a los enfermos, de llevar a los discapacitados, que el vehículo automotor. Entonces, aquí en Bogotá especialmente se ha improvisado desde hace más o menos 25 años en distintas formas de restricción vehicular. Y, oh sorpresa, que de un año para acá, de un tiempo para acá, entonces la restricción vehicular va directamente al bolsillo de las personas. Entonces, aquí la administración pública no se ha preocupado por mejorar la infraestructura, sino solamente en cargarle costos a los usuarios. Entonces, quien quiera tener un carro en Colombia, tener un carro ya no es un lujo en ninguna parte del mundo. Sí, César Barrera, le quería comentar, César, es decir, hay temas tan increíbles, es decir, como que la alcaldesa de Bogotá se llama derrodamiento, es simplemente por tener el vehículo. Entonces vamos a tener que sacar el vehículo a la puerta de la casa para exhibirlo y decir, no, yo tengo carro y por eso solamente tengo que pagar el impuesto. Entonces no sé de dónde la filosofía de la doctora Cecilia López, de la doctora Claudia López. Es decir, si es impuesto de rodamiento, pues es porque debe rodar en la ciudad. Segundo, las vías, es decir, las utilizan para parqueaderos, cierran calles, en fin, la movilidad, según lo que yo he investigado, en las grandes ciudades tiene que ser de manera integral. Es decir, se puede organizar. Y yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, que el hoy presidente Petro, que cuando estuvo en la alcaldía, pues viajó con Alexandre Bernot, que fue después su gerente de las APP en Bogotá. Viajaron por lo menos a 10 ciudades para mirar todos los sistemas de movilidad de las ciudades grandes y algunas parecidas a Bogotá, por ejemplo, Ciudad de México. Y resulta que en la administración del hoy presidente de la República no se hizo nada. Fueron a pasear, a mirar, pero cuando se hablaba del tranvía por la séptima, etcétera, pero no hubo nada. Ni siquiera metro, ni nada. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Es decir, no hay metro, un Transmilenio ya agotado, inseguro. Es decir, la situación de caos en movilidad en Bogotá es espantosa. O sea, hablando en plata blanca. Entonces, lo que a la gente creo, doctor César, que la tiene pues con rabia, es decir, es que además de que sube el precio de la gasolina, o sea, tiene que pagar y hay que pagar obligatoriamente. Entonces, ¿para qué? Para desestimular el uso del vehículo. Aquí hay una confusión, es que el vehículo no es un lujo, el vehículo es una necesidad
y es el que mueve la economía. Eso es lo que yo pienso. ¿Usted piensa lo mismo? Carmelo, a eso iba mi presentación. En todas partes del mundo, digamos, después de la tracción animal, el vehículo ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de las sociedades. En los vehículos se presta toda clase de servicios y los vehículos son generadores de empleo en todas partes. Además, los vehículos en la era moderna cada vez son menos contaminantes, que es digamos, el impuesto que nos quieren poner por encima y que además, en mi opinión, es un impuesto ilegal. Nosotros estamos en ese pensamiento todavía para la administración pública y para muchas personas, de que el que tiene un carro es un rico, ¿sí? Y daña a la sociedad y daña al medio ambiente y demás. Y en esa guerra de clases en las que nos han metido, entonces cualquier persona que tenga un carro es una persona que atenta contra el resto de la sociedad. Y eso no es verdad. En la mayoría de los casos y en la mayoría de las sociedades modernas, están comparando, la restricción vehicular llegó después de la solución al transporte. Nosotros estamos siendo impuestos sin que tengamos solución al transporte. Es decir, no tenemos metro, no tenemos vías elevadas, no tenemos, digamos, facilidades para salir de la ciudad, una ciudad como Bogotá, que puede tener 10 millones de habitantes y tiene 3 salidas, ¿no? Y las salidas que se están construyendo son también para el Transmilenio. Entonces, es un abuso con las personas que tenemos vehículos y que dependemos en nuestro trabajo de los vehículos. Yo le hago, por ejemplo, un resumen de la carga que significa tener un vehículo. Si usted compra un vehículo, dependiendo del cilindraje, el modelo y la forma del vehículo, el impuesto del IVA va entre el 19 al 27%. Además hay que pagar el impuesto de matrícula. Además hay que pagar, digamos, impuestos como la semaforización, el SOAT, el seguro todo riesgo. Hay que estar afrontando las cámaras fotomultas, que son una pandemia en Colombia en contra de los conductores y que son un abuso, ¿sí? Tenemos unos límites de velocidad impuestos que son absurdos para la movilidad en las carreteras. Tenemos unos costos exagerados en todo lo que son vehículos y además nos quieren imponer el tiquete ambiental, que es un aparatico que vaya uno a saber de quién es el negocio para que nosotros los usuarios tengamos que comprar eso y que nos estaría monitoreando constantemente el vehículo. Es un absurdo que en una ciudad como Bogotá, que tiene la peor infraestructura vial tal vez del país, aparte de los impuestos que ya pagamos de rodamiento, aparte del SOAT, aparte del seguro todo riesgo, en la ciudad donde más roban vehículos tal vez en América Latina, en la ciudad donde no hay solución de transporte, porque el Transmilenio solamente cubre una parte y no está capacitado para más personas en el Transmilenio porque no tiene más capacidad, ¿sí? Donde los sistemas de cable hasta ahora empiezan, ¿sí? Entonces, a la gente que se resguarda en los vehículos, que trabaja con los vehículos, le están poniendo más cargas. Entonces, eso es absurdo. Yo le doy un ejemplo. El salario mínimo en Colombia está alrededor de 38.000 pesos diarios. 38.000 pesos diarios. Pero sacar el vehículo para trabajar cuesta casi el doble del salario mínimo en Colombia. Una hora de parqueo, o sea, a un trabajador, le pagan durante todo el día 38.000 pesos. Pero una hora de parqueo va a quedar rondando los 9.000 pesos. Una sola hora. Entonces, mire la desvergüenza que hay respecto a los costos que tienen que asumir los usuarios de vehículos.
En Bogotá, por ejemplo, se han dado concesiones al terminal de transporte y se dieron concesiones de los parqueaderos públicos construidos con el dinero de nosotros, para el servicio de nosotros, y esas concesiones se dieron, vayamos a ver a qué personas, y cada vez encontramos que cierran más calles, o sea, la administración se queja de que no tenemos vías, pero cierran calles para hacer parqueaderos en la concesión del terminal de transporte. Entonces, son medidas absurdas en las cuales uno piensa que solamente la administración está pensando en recolectar plata y no más. Y lo más claro para recolectar plata y generar, como se ha generado, una segunda oficina de impuestos en Bogotá, pues son los vehículos. Entonces, la guerra al vehículo y ese manejo del discurso de que el vehículo es malo le está haciendo daño a 1.300.000 personas en Bogotá y a 12 millones de personas, porque ahora los alcaldes, inclusive en los municipios más modestos, están también implantando el pico y placa porque es una forma de sacar plata para las personas. Aquí no se tiene en cuenta, como le decía antes, para qué se usan los vehículos. No se tiene en cuenta la inseguridad que hay en los sistemas de transporte. Nosotros estamos subsidiando los sistemas de transporte ya hace mucho tiempo. Una tercera parte de la Transmilenio, y las pagamos nosotros porque somos los que pagamos el rodamiento. La inseguridad en Bogotá, hablaban de cerca de 30.000 vehículos robados el año pasado. De eso no hablan. Las violaciones que se presentan en los sistemas de transporte como Transmilenio. Veía yo un video de una señora que tiene que limpiar los carros de Transmilenio y ella dice que lo más vergonzante es tener que limpiar las heces de las personas que utilizan el Transmilenio, los buses de Transmilenio, como baño público. Entonces, que no nos vengan a decir que es que la maravilla es el Transmilenio, cuando esos buses los estamos subsidiando nosotros, les dimos el 30% de las vías principales, en la pandemia se les dio 1 billón de pesos, 1 billón de pesos. ¿Qué empresa en Colombia o en América Latina recibió 1 billón de pesos para que su negocio no se cayera? Solamente Transmilenio. Entonces, esta manera de tratar a los usuarios de vehículos, que somos los que estamos pagando realmente los impuestos, es cada vez más desvergonzada y cada vez más descarada. Medidas como la que va a tomar la alcaldesa, de cerrar, creo que desde la calle 92 hasta la calle 28, el ingreso de vehículos para la carrera séptima cuando en Bogotá no hay vías. Entonces, las pocas vías que están atendiendo el oriente de Bogotá, va a cerrar la carrera séptima, que es la principal. Esas son cosas absurdas. Y entonces, nosotros, ¿para qué pagamos? Si ya pagamos con valorización y ya pagamos con impuesto de rodamiento las obras que se iban a hacer en la carrera séptima, y nos cambian el tema y nosotros somos los que menos podemos usar eso. Entonces, es una medida política para construir una mini ciudad a la medida de algunas personas que viven en esa zona y construir la ciudad ideal y mostrársela al mundo como la ciudad ideal, y el resto de malas, porque ¿en dónde se va a meter el flujo de la carrera séptima? Ya se hizo una prueba que resultó muy mal entre la calle 94, entre la calle creo que 140 y la calle 94, y resultó pésima. Pero entonces, en vez de mejorar eso, lo que van a hacer es cerrar el resto de la carrera séptima en Bogotá, por ejemplo. Entonces, hay otros temas que hay necesidad de que se... Perdóneme que lo interrumpa, César, lo interrumpa. O sea, lo que yo he escuchado de su disertación es que a los alcaldes de los últimos 20 años les ha quedado grande la solución de la movilidad en Bogotá, y por mucha cirugía que se aplique, pues esto no tiene arreglo. O sea, se está construyendo el metro. Usted se imagina, o sea, todas las soluciones al tiempo. Usted se imagina si se va a poder circular o no cuando vengan las horas del metro, el tema del Transmilenio, o sea, la carrera séptima cerrada. Yo no me imagino ese caos. Es decir, y entonces usted sigue pagando los mismos impuestos y todo. Entonces, no, o sea, se están violando garantías constitucionales, diría yo, sin temor a equivocarme, de poder movilizarse la gente. Y son temas absurdos
Y por eso escucho a todos bueno, a una parte de los miembros de automóviles que hay que entutelar. Es que uno no puede gobernar en contra de la gente. Y los alcaldes no gobiernan para ninguna persona o para ninguno, no pueden gobernar para uno o dos estratos, ¿me entiendes? Ni por su ideología, ni por nada. Un alcalde tiene que gobernar para todo el mundo. Y la movilidad y la seguridad son los temas más importantes y de mayor delicadeza que enfrenta esta ciudad. Es decir, entonces nos hemos quedado pues ahí con soluciones. Sí, el metro, bueno, listo, ese metro 6 años. Entonces ahora discutimos si tiene que ser una parte subterránea, si no, hombre, por Dios. Es decir, cerrar la séptima es una locura. Eso es una locura total. Entonces aquí le contaba la historia, y es bueno contar esta anécdota. Hace unos 8 o 10 años, grandes empresas hicieron propuestas para hacer las vías elevadas en Bogotá. Y no fue posible, bajo ningún punto de vista. Es decir, una empresa en especial que hizo un estudio sobre una eventual concesión para hacer las vías elevadas en Bogotá e incluso hacer unos elevados de 5 o 8 kilómetros en las vías de entrada y salida de Bogotá que hoy están absolutamente colapsadas. Y específicamente en la alcaldía del doctor Gustavo Petro no fue posible, a pesar de que tenía su funcionario gerente de las APP, y nunca se atendió a la gente. Todos los proyectos se quedaron. Yo tuve la oportunidad de preguntarle a la alcaldesa encargada cuando suspendieron al doctor Petro, Clara López, y le pregunté: doña Clara, ¿usted sabe algo de si hay proyectos de movilidad para Bogotá de vías elevadas? Porque yo conozco como 6 o 7. Y me dijo: ¿cuántos? Yo le dije 6 o 7. Me dijo: no, hay 50 sobre el escritorio. 50 proyectos para mejorar la movilidad de Bogotá y ninguno pasó para hacerlos elevados. En Ciudad de México, por ejemplo, están los viaductos. Hay metro hace casi un siglo. O sea, nosotros pues hemos tenido que soportar un Transmilenio inseguro que ya prestó su servicio. Entonces nos quedamos pensando exclusivamente en el Transmilenio. Es decir, y eso no puede ser. Entonces el metro no puede, el metro no se puede construir para que sea o para que quede al servicio del Transmilenio. Otro tema absurdo completamente. Yo no sé si yo estoy equivocado, mi doctor César Barrera. No, es que como comenzábamos la conversación, nosotros jamás hemos pensado en infraestructura. Jamás hemos pensado en infraestructura. Es que Bogotá en su momento ha sido tan importante como Buenos Aires, como Lima, como México, como Caracas, y nunca hemos podido tener metro, y todos tienen metro. Y Lima tomó unas determinaciones importantísimas. Dijo: se hace el metro, y se hizo. Panamá. ¿No? Panamá, ¿no? Y además Lima tomó otras determinaciones como hacer ellos le llaman deprimidos. Es una cosa absolutamente funcional, ¿no? Y se puede atravesar la ciudad sin ningún problema, ¿no? Pero en Bogotá es imposible. Y en el sistema que tenemos y lo que quiere la alcaldesa, voy a darle un dato. Si yo vengo de una región a otra y tengo que cruzar por Bogotá, voy a tener que pagar el equivalente más o menos a 9 peajes. A 9 peajes, Carmelo. Porque para entrar a Bogotá hay un peaje. Para salir de Bogotá hay un peaje. Y adentro de la ciudad, los vehículos que quieran atravesar la ciudad, y eso incluye los alimentos, eso incluye las personas enfermas, las personas limitadas, los que hacen turismo, los transportadores y demás, van a tener que pagar el día para poder pasar por Bogotá. Y ese costo es equivalente a más o menos 6 o 7 peajes. Entonces, ¿con qué cara
para meterse al peor trancón en la ciudad más insegura de Colombia, con las peores vías, nos van a cobrar 6 o 7 peajes al resto de los colombianos por atravesar la ciudad. Esa es una de las desvergüenzas que se está proponiendo en esta ciudad. No, no, no. Entonces, No, como no pudieron poner peajes internos, porque es que no tienen cara para poner los peajes internos, entonces inventaron esto y a las personas nos están poniendo peajes de todo el día. Y fíjese esto, Carmelo. Usted lo decía. En la pandemia, ¿quién usó el carro? Nadie podía usar el carro. El impuesto de rodamiento siguió igualito. El SOAT siguió igualito. El todo riesgo siguió igualito. Y además es absurdo, como lo hemos hablado en la asociación, que si uno está pagando el todo riesgo, además tenga que pagar el SOAT. Y además, con el SOAT de lo que estamos pagando, se subsidia el SOAT de los que producen realmente los accidentes. Los accidentes, todos lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, 7 de cada 10 accidentes está involucrada una motocicleta, especialmente de bajo cilindraje. Y ahí son personas que se les rebajó el SOAT. Y a los demás, el SOAT se subió. Y a los vehículos, el SOAT se subió. Y a los vehículos, los seguros se duplicaron y se triplicaron. ¿Cuál es la razón para que un producto en Colombia o en cualquier parte del mundo se doble de precio si el servicio es el mismo? Eso uno no lo entiende, ¿no? Ahora el SOAT va a subir con la inflación, ¿no? El SOAT va a subir con la inflación. Entonces el SOAT va a quedar mucho más caro, ¿no? Entonces, estas cargas que estamos teniendo los propietarios de vehículos son realmente un atraco. Eso es un atraco descarado a quienes utilizamos el vehículo para transportarnos, porque tenemos derecho a transportarnos y a escoger nuestro medio de transporte para desarrollar nuestras actividades personales, ya sea de trabajo, de recreación, de lo que sea, pero tenemos también derecho. Entonces lo que una ciudad decente debe hacer es garantizar a cada cual el medio de transporte que la persona quiere elegir. Entendemos que hay limitaciones entonces de infraestructura en la ciudad y estamos dispuestos a hablar un poco sobre ese tema, pero no que se nos vuelva a restringir el uso del vehículo, más o menos en la mitad del tiempo y en unos casos el 60%, y todo lo demás siga costoso. Entonces, como se va a consumir menos gasolina, entonces subamos a la gasolina, que va a subir hasta 18.000 pesos. Entonces, como vamos a tener nuevos carros en los parqueaderos, subámosle a los parqueaderos. Es absurdo que un minuto de un parqueadero en la calle cueste 270 pesos. Si es nuestra calle, si nosotros somos los que estamos pagando la construcción de las vías con los impuestos de los vehículos. Y es absurdo que los parqueaderos públicos, que son de servicio público, sean los más costosos de la ciudad y nunca respondan por nada. Si se daña el carro, no hay problema. Si hay, digamos, yo he visto parqueaderos en concesionario, como el parqueadero, lo digo claramente, que está debajo del Carulla de la calle 85, que son absolutamente insalubres. Y es el parqueadero más caro de la zona. Y es del distrito, concesionado. Y si la Secretaría de Ambiente mirara eso, ve que todos los desechos de los restaurantes y los desechos de ese gran supermercado van a la cañería y esa cañería tiene contacto directo con el parqueadero y es absolutamente insoluble. Entonces, Carmelo, quienes conocemos Bogotá, estamos desesperados con este tema. Es un atraco que quieren hacer a la ciudadanía, porque no tenemos derecho nosotros a movilizarnos, porque nos estigmatizan de esa manera. Entonces una persona que va en bicicleta es el ciudadano ejemplar, ¿sí? Pero el que va en un vehículo inmediatamente es un amponzuelo ambiental, ¿no? Y el que va en una moto que contamina, usa el mismo espacio que un vehículo, entonces tiene derecho a tratamientos especiales y a subsidios y demás, y todo lo pagan los de los vehículos.
Entonces, además con este placa que nos están imponiendo, pagar al semestre 2.600.000 pesos es realmente un atraco. Eso son 5 millones al año. Mucha gente piensa, con esos 5 millones al año en las tasas de financiación que hay ahora, pues es mejor comprar otro vehículo y la familia adquiere otro vehículo. Pero es absurdo que una persona para ir a trabajar y ganarse 38.000 pesos de un salario mínimo o ganarse 2 salarios mínimos tenga que salir a pagar el doble de un salario mínimo diario para poder ir en un vehículo. Esto es absurdo. Esto es absurdo. De acuerdo, de acuerdo. Es que son como muchas cosas reunidas y absurdas. Entonces, ¿usted sabe algo de una lluvia de tutelas que viene contra el distrito? Pues Y de esta asociación que se está creando. Lo que pasa, Carmelo, es que pues la gente ya se hartó de este, perdónenme la expresión, pero la gente ya está harta de esta situación. Entonces, es absurdo, por ejemplo, que las personas que pueden comprar un vehículo eléctrico que ronda los 180 millones de pesos, o un vehículo híbrido que ronda los 180 millones de pesos, pueda andar tranquilamente por la ciudad y no tenga, digamos, ningún tipo de restricción, siendo que está ocupando el mismo espacio, ¿no? Esas cosas son absurdas, eso es un trato desigual, y es un trato desigual que está favoreciendo a las personas de unos ingresos altos, porque estos vehículos no son económicos, ¿no? Además, que alguien me explique, la secretaria de Ambiente y la secretaria de Movilidad, que son tan llenas de argumentos, que alguien me explique qué van a hacer con las baterías, con los metales pesados y con todos los implementos que llevan los vehículos eléctricos. Que alguien me explique eso, a ver si es que eso no contamina. Si es que el vehículo eléctrico bajó del cielo, o el vehículo híbrido bajó del cielo y es santo y puro y no va a contaminar nunca. Que me muestren una sola planta para el desmonte de esos vehículos. Una sola que me la muestre. Mire, yo insisto en el tema de los viaductos, porque en las grandes ciudades del mundo, el que quiere ir rápido, pues toma la vía privada y paga su peaje y la movilidad pues se mejora, dicen los expertos, entre un 30 y 35% de cualquier ciudad. Nosotros no utilizamos eso, a pesar de que se hizo una oferta al gobierno de ese momento en Bogotá. Se hizo una oferta de que la ciudad no ponía un peso, todo lo ponía la empresa privada, construían los viaductos, las entradas y salidas a la ciudad, y eso lo terminaban pagando los usuarios. Y cerró la EPP, la APP cerró, y era posible hacer el negocio. Y eso fue despreciado por la administración distrital. Entonces, perdimos esa oportunidad. Ya estuvieran funcionando estos viaductos y no existieran esos trancones para salir de la ciudad de Bogotá. Entonces, sí ha habido negligencia, en mi concepto. Ha habido negligencia, porque se dio la oportunidad, se perdió esa oportunidad, esa oferta. Segundo, mire que cuando usted va en pleno tráfico y ve las bicicletas en medio de los carros, las personas que van en las bicicletas se tragan todo el CO2. Es decir, la gente, yo no sé cómo no se enferma, no se enferma más, porque las enfermedades respiratorias en Bogotá son terribles. Mejor dicho, mire, hay una serie de tópicos que podríamos hablar 4 horas, pero lo central, digamos, es que, bueno, y además voy a agregar una última cosa. Yo no he visto personalmente que pongan un experto en movilidad, a pesar de que nuestras universidades, 2 o 3 universidades, y hay gente que se va a especializar al exterior, pues hacen estudios, estudian todos los problemas de movilidad y transporte. Averígüese cuántas personas han pasado por la Secretaría de Movilidad en los últimos 20 años y cuántos se han ido o han renunciado porque les parece absurdo o porque realmente no pueden aplicar su conocimiento. Eso es un buen dato, mi doctor César.
Claro, Carmelo, eso lo hemos denunciado varias veces, que aquí no existe una política pública a largo plazo para el tema de movilidad. Primero estamos improvisando, y vuelvo a repetirte una cosa que es muy importante, Carmelo. En las ciudades, con las ciudades que nos están comparando, París, Bruselas, no sé, estas ciudades nos llevan 120 a 180 años de desarrollo. No la vamos a igualar por hacer un metro de 10 kilómetros, no la vamos a igualar. Ellos son grandes hace tiempo. Ellos tienen metro hace 100 años, 150, casi 180 años en algunos casos. Metro. Y tienen vías subterráneas hace 2 siglos, tienen vías subterráneas. Y a nosotros nos quieren modernizar de un sopetón y ponernos a pagar esa modernización. Que eso es lo peor. Quiere que la paguemos ya. Entonces un metro que no sabemos para dónde va. Si va a ser elevado, va a ser subterráneo. Porque a estas alturas de la vida nos están imponiendo medidas porque va a haber metro, pero todavía no sabemos el metro cómo va a ser. Es que no lo sabemos. El presidente quiere una cosa, respetable. Los otros quieren otra cosa, respetable. Pero ninguno soluciona. No sabemos cómo va a ser el metro y ya están imponiendo medidas para una ciudad que tiene metro. Y un metro que se puede durar 5 o 6 años en términos normales. Pero en Colombia las obras se demoran el doble o el triple. Entonces vamos a ver si estamos vivos cuando inauguren ese metro, ¿no? Lo segundo es, la infraestructura no se ha construido, Carmelo, porque es que no es negocio, ¿no? No es negocio. Aquí esta ciudad se privatizó, hablo en temas de Bogotá. Esto se privatizó, ¿sí? Nadie sabe quiénes son los dueños de Transmilenio. O todo el mundo sabe, pero nadie dice, ¿no? Esto está privatizado. El espacio público está privatizado, tanto por el Estado como por las mafias del espacio público. Las vías están privatizadas. Es que como le digo que no hay vías, que no se pueden meter carros porque no hay vías, pero cierran vías para hacer parqueaderos con la concesión del terminal. Ponen las bicicletas, lo de las bicicletas, claro, fantástico, pero ponen los parqueaderos de las bicicletas sobre las vías. Entonces se supone que no hay vías, entonces porque están llenas de vendedores ambulantes, porque ponen ahí las bicicletas, porque las vías están llenas de grúas, porque las vías que están llenas de huecos. Es que es más fácil andar por una finca que andar por Bogotá. Unos amigos que tengo en Estados Unidos le dicen a Bogotá huecotá, porque todo está lleno de huecos. Aparte de esto, la inseguridad. Además, Carmelo, es que no hayan qué más inventar. Una zona tan peligrosa como la circunvalar, ¿sabe cuál es la velocidad en la circunvalar autorizada? 20 kilómetros por hora. Una vía tan peligrosa como la circunvalar. Y está autorizado 20 kilómetros por hora. Y en general las carreteras son lo mismo. Y esto es un llamado para el ministro de Transporte que acaba de llegar y puede hacer una gran gestión en este gobierno. Mire, Carmelo, el promedio de las carreteras en Colombia está entre 27 y 30 kilómetros. Es decir, en las carreteras de Colombia, los vehículos de carga, puede que los automóviles mejoren un poco esta situación, pero los vehículos de carga están en promedio en 27 kilómetros por hora. Es decir, una ruta, yo soy de Tunja, una ruta entre Tunja y Bucaramanga, que tiene 247 kilómetros, un vehículo de carga que es el que transporta nuestros alimentos y el que nos lleva el bienestar y el que trae las medicinas y el que trae todo, gasta 10 horas. 10 horas. Y ni hablar de las quejas que se están presentando en los planes de retorno a Bogotá, donde de Villavicencio a Bogotá se están gastando 8 horas por ese desorden y demás, pagando los peajes más caros tal vez de América Latina, entre Villavicencio y Bogotá. Entonces, de verdad es absurdo. No se ha tomado la decisión de mejorar la infraestructura de una buena manera. Aquí se toman paños de agua tibia, pero no se ha pensado nunca. Lo que yo le digo, hay ciudades en otros, esos ejemplos ahí sí no nos comparan, pero hay ciudades en otros países
donde tienen la mitad de la población que tiene Bogotá y tienen 5 veces más salidas a todas partes. Aquí, de un brochazo, se borró la idea de la avenida longitudinal de Occidente. Entonces, cargar a la ciudad cada vez más con vehículos de carga que no van para Bogotá, sino van para otras regiones, esto es absurdo. Que uno vaya por la carrera séptima, que uno vaya por los barrios, Carmelo, por los barrios, por la carrera 30, por la 68, que son avenidas ya pequeñas para la ciudad, y que ahora van a tener Transmilenio, y vea eso lleno de camiones de 30 toneladas, esto es absurdo, Carmelo. Pero el que tiene que pagar es el del vehículo chiquito, que está llevando a su hijo al colegio, que está llevando a la señora mayor o el señor mayor al médico, ¿sí? Que está yendo para su trabajo, o la señora que quiere ir al trabajo o a mercar o lo que sea y no quiere ir en Transmilenio porque básicamente la medio violan. Ahí sí no valen los derechos de las mujeres, que se suba al Transmilenio. Ahí sí no valen los derechos de las mujeres. La señora que tiene que llevar a sus 2 o 3 niños al colegio o al trabajo ya no va a poder porque es que tiene una restricción o tiene que pagar un montón de dinero para poderse mover en su ciudad y sobre las vías que esa persona ya pagó. Entonces, de verdad, Carmelo, esto es absurdo. Esto es absurdo y aquí nadie piensa en la infraestructura. Para cerrar con tu pregunta, nadie piensa en la infraestructura porque es que no es negocio. No es negocio la infraestructura. Y en Bogotá lo que no es negocio no funciona. Aquí solo quieren que funcione el Transmilenio porque es negocio. Aquí solo quieren que funcione ese ITP porque es negocio. A esta ciudad que era tan próspera la llenaron de pobres porque es que los pobres son buenos para hacer política. La política se le habla a los pobres y quien le habla a los pobres gana las elecciones. Gana las elecciones. Entonces cuando uno viajaba, por ejemplo, en avión y salía por el sur de Bogotá, había unas cosas que la gente expertísima en administración pública llamaba cordones de miseria, porque eran unas filas pequeñas de gente muy pobre alrededor de la ciudad. Ahora esas filas pequeñas son grandes y la ciudad es pequeña, Carmelo. Ahora está al contrario. Ahora todo el mundo se vino a Bogotá porque en Bogotá hay subsidios, porque en Bogotá pagan de todo, porque en Bogotá, etcétera, porque es la manera de hacer política en Bogotá. Y no solo estas administraciones, eso se volvió hace rato que estamos haciendo política de subsidios en Bogotá y en el país. Entonces, por eso es que uno dice, esto es una fábrica de pobres. Y a los pobres hay que darles toda la atención que merecen, ¿sí? Porque nosotros los engañamos y los trajimos a la ciudad pensando que aquí iban a vivir mejor. Y se enfrentan a cosas que a veces son peores que la violencia de la que están escapándose del campo. Entonces, las niñas y los niños están expuestos, las familias no tienen cubrimiento en salud, etcétera, porque es que los pobres son muy buen negocio, Carmelo. Y si envenenamos a los pobres contra los ricos que tienen un carro de 15 millones de pesos, mejor todavía. Sí, pero mire, el tema, eso que usted está diciendo es yo digo una cosa, los perjudicados rampante, eso es un problema complicado, la incomodidad, todo eso. Y cuando uno gobierna y no le da comodidad a la gente, no le da seguridad, no le da movilidad, eso cobra. Es decir, eso va a tener un costo político alto, muy alto. Es decir, porque eso es lo que está sucediendo en Bogotá. Aquí la gente se siente insegura. O sea, es una ciudad que se volvió invivible. Y le dice, yo estoy de acuerdo con que si no es negocio no funciona. Entonces hay que pensar el tema de no construir vías, o sea, los pobres no sé, son negocios. Usted le dice, sí, usted dice que no es negocio, por eso funciona. Pero es que hay que hacerlo. Es decir, si usted dejó crecer la ciudad hacia arriba, si la ciudad creció hacia arriba, pues las vías también tienen que subir hacia arriba porque los vehículos no caben. Entonces, el transporte
masivo y un metro que es decente, digamos. Y la gente, si yo voy seguro y voy tranquilo, ese tema, pues yo lo utilizo mucho, los interrogantes realmente, pero yo creo que está bueno por hoy dejar todas estas inquietudes. De todas formas, pues hay propuesta y ya la gente ha explicado aquí. Vamos a esperar hasta el próximo martes para mirar el resultado de la propuesta y mirar un poquito lo que diga, un poquito no, mirar lo que va a decir la Secretaría de Movilidad nuevamente frente a las medidas que se están tomando. Muy buena disertación y muy buena discusión, porque es la problemática real y aburrida de esta ciudad de Bogotá, la falta de seguridad en el transporte, la falta de seguridad en la ciudad, la delincuencia reinando en la ciudad. Ahí están todos los casos diarios. Es decir, nosotros no criticar por criticar, no, ahí están realmente a quienes trabajan transportando para ver qué le dicen. Hagamos una encuesta para ver la negatividad que ya existe en la gente. Por eso yo le digo, César, de que me da la impresión que esto va a tener un costo político alto. Te agradezco mucho, César, la colaboración, y pues estaremos nuevamente en la otra semana aquí disertando sobre este tema. Amables televidentes, muchísimas gracias por su atención. Nos extendimos hoy un poco, pero yo creo que valió la pena. Nos vemos en una próxima oportunidad. Seguramente la próxima semana. Muchísimas gracias. Las noticias de Colombia y sus regiones, ahora en el Noticiero Nacional.